Hace poco platicábamos en las redes de Avanzando Podcast que actualmente pareciera que es obligatorio tener que ocultar cuando no estamos con nuestra mejor cara, cuando nos sentimos vulnerables y como si el foco de atención o lo que se tiene que mostrar es esto del éxito, la felicidad, los mejores rostros, platillos, viajes y demás. Pero por eso mismo, este episodio vamos a dedicarlo a esto que llamamos la técnica Kintsugi, cuando aprendemos a reparar con oro nuestras grietas. Y vamos a platicar el día de hoy de las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son como una especie de, digamos, lesión afectiva que va ocasionando ciertas distorsiones en la manera en que vemos, experimentamos, sentimos en nuestras relaciones con los demás. Pueden provocar actitudes defensivas y todo ello se genera de una manera muy automática, generando también inseguridades, dependencias, desconfianzas, o también apartarnos. O sea, sería lo contrario de depender o codepender, sería como apartarnos y no establecer una relación sólida, íntima, intimar con los demás, sino más bien apartarnos y alejarnos. ¿Esto por qué surge? Generalmente se debe a que en nuestra infancia, cuando no hemos desarrollado la capacidad de entender ciertas cosas, porque el niño lo que necesita desde sus primeros años es el contacto físico de amor, de ternura, de cuidado, que le va a dar esa confianza, esa seguridad. Y si falta esto, se van generando estas, digamos, lesiones afectivas, que son las heridas de la infancia. Y en este tema, todos tenemos heridas, porque podemos pensar, no, realmente yo no siento que me haya afectado nada. Pero haciendo un análisis de introspección, podemos tener reacciones ya tan automáticas que creemos que así soy, es parte de mi personalidad. Pero nos vamos a ir dando cuenta que aquí en China el ser humano nace, crece, se desarrolla y muere. Y todos pasamos por diferentes etapas. Es como si el ser humano estuviera conformado, su estructura humana, por varios pisos, un edificio de 8 pisos, y cada piso se va a alimentar por diferentes necesidades que tiene el ser humano. Cuando recién nace, por ejemplo, de los 0 a los 2 años, es tan importante la seguridad que nos brinda papá, mamá o nuestros cuidadores, porque vamos a desarrollar o una confianza o una desconfianza. Y cosas tan sencillas como el experimentar cerca la contención, el abrazo, la caricia de nuestros padres o nuestros cuidadores son vitales. En esa etapa el bebé ni siquiera está consciente de que está fuera del vientre de mamá. Entonces es como esa necesidad de sentir cerca. Por eso en todos esos cursos de psicoprofilaxis, el que cuando nace el bebé se le toque, se le acaricie, escuche el corazón de mamá, todo ello va a favorecer esa confianza, o todo lo contrario. Bueno, por eso digo, todos vamos cargando con heridas, pero no somos conscientes. Y muchas veces sí son heridas muy marcadas por situaciones traumáticas en la infancia, pero otras no necesariamente. A veces inclusive hay etapas en la infancia que el niño puede interpretar un abandono, por ejemplo, aún teniendo papá o mamá, pero cuando papá o mamá casi no están cerca de él, por trabajo o qué sé yo, o bien los cuidadores, y es una personita que se experimenta solo. No es capaz de racionalizarlo como tal, como nosotros a lo mejor ya en etapas adultas, y por eso se van
generando ciertas carencias a nivel psicológico en la manera de fortalecernos en lo que corresponde a cada etapa. Decíamos que son como 8 pisos. Según los estudiosos del desarrollo humano, hay diferentes etapas de desarrollo. Por ejemplo, Erik Erikson, que a mí me gusta cómo lo explica y lo va desmenuzando, en la etapa 1, que es esta de 0 a 2, a año y medio, 2 años, es esta etapa donde se puede desarrollar la confianza contra la desconfianza. La etapa 2, que es de los 18 meses, 2 años, 3 años y medio, la autonomía contra la vergüenza. Y así sucesivamente. Después viene de los 3 a los 5 años la iniciativa contra la culpa, de los 7 años aproximadamente 6, 7 años a los 12, la laboriosidad contra la inferioridad, de la adolescencia a los 20 años aproximadamente, la identidad contra la confusión de roles, lo que es de los 20 a los 40 aproximadamente, la intimidad contra el aislamiento, la de los 40 a los 60 aproximadamente, lo que le llama él generatividad contra estancamiento, y de los 60 hasta pues la muerte es la integridad contra la desesperación. Y todas estas etapas, no vamos a platicar cada una, desmenuzarlas, pero aquí la idea principal es de que si no se trabaja adecuadamente, por inconsciencia quizá de nuestros cuidadores, de nuestros padres, yo creo que nadie tenemos padres expertos en la paternidad. Y ya que nos toca ser padres, nos damos cuenta que verdaderamente no se nace y no se aprende a ser padre hasta que estás con el bebé o el hijo en manos. Y son excelentes maestros. Es una experiencia de vida maravillosa. Pero en estas etapas que vamos transitando, si pasamos a la siguiente etapa de nuestras vidas, quizá un poco frágil el edificio, digamos, nuestro primer piso que se construyó quizá de los 0 a los 2 años, claro que vamos a avanzar al siguiente piso, pero tarde o temprano la vida nos va a mostrar que por ahí hay alguna fragilidad. Y la buena noticia es que se pueden afianzar los cimientos, se puede, haciendo consciente, se pueden reforzar cada uno de los pisos y no nada más reforzar, sino hermosear. Se vale ponerle pintura, ventanas, cambiarle el tono, hacerla más amplia. De eso se trata la vida, de hacerlo consciente cada etapa que a lo mejor hubo alguna carencia y al hacerlo consciente lo podemos ir trabajando. ¿Y cómo hacerlo consciente? Bueno, vamos a platicar ahorita de las 5 principales heridas que en psicología se utilizan. Hay muchas, pero las 5 principales nos ayudan a ubicar, y ubicándolas vamos a también a decir brevemente algunas de las actitudes muy comunes de cada una de las heridas. Por ejemplo, las principales heridas son 1, rechazo, la 2, el abandono, 3, humillación, 4, traición, 5, injusticia. Digo, por ponerles un número, pero son esas 5: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Por ejemplo, en la herida del rechazo puede darse cuando el niño o la niña percibe que no está siendo aceptado. Puede ser por una clara experiencia de rechazo por parte de los padres o los cuidadores, pero también puede ser a partir de experiencias que ese niño, esa niña así lo interpretaron. ¿Sí? Es cuando no se siente suficiente para agradar a los padres o a los cuidadores. ¿Sí? Y estas personas generalmente buscan la perfección. Tienen mucho miedo a equivocarse para no ser criticados. Pueden ser muy complacientes para evitar desagradar a las personas y pueden no mostrarse auténticos por lo mismo en ese intento de querer agradar siempre. La persona con la herida del rechazo se puede autodespreciar. Y aquí es muy importante, al hacerlo consciente, ya sea en terapia, que es muy recomendable. Yo creo que todo ser humano debe asistir a terapia, y afortunadamente en esta época ya es algo muy común. Antes era como casi mal visto, pero es excelente asistir a terapia, un acompañamiento para trabajar las inseguridades y los miedos.
y sobre todo también a la autoaceptación. La siguiente herida, que es la herida del abandono, para quienes experimentan esta herida, la soledad va a ser el mayor enemigo. Hacen todo lo posible por no experimentar soledad. Quizás en la infancia eso se experimentó una falta de afecto, de compañía, de protección, de cuidado, que le marca a estar en una constante vigilancia para que no lo abandonen, para que no la abandonen. Y se puede generar una dependencia emocional muy grande. Puede ser una persona también con muchos mecanismos de protección por temor a revivir una experiencia de abandono. Y el abandono puede ser porque literal no contó con figuras parentales, no estuvieron presentes, o quizá porque no hubo una conexión profunda con esos padres o con esos cuidadores. Ante esta herida es vital trabajar en la autoestima, en el amor propio, en el autoconocimiento para llegar a esa autocomprensión. La otra herida, que es la humillación, esta herida es cuando el niño o la niña se siente que sus padres o cuidadores lo desaprueban constantemente, lo critican, lo ridiculizan. Son niños, niñas que se construyen con una personalidad muy dependiente y están dispuestos a hacer lo que sea para sentirse que valen, que son útiles. Dependen mucho de la imagen que tienen los demás sobre él, sobre ella. Tienden a ridiculizarse a sí mismos, a menospreciarse también, a sentirse menos importantes, menos dignos y sobre todo buscar siempre complacer a los demás. Se dice que esta herida puede llegar a transformarse en ese trastorno obsesivo compulsivo. Entonces aquí es importante trabajar en marcar nuestros propios límites y poner siempre ante todo ese amor propio, trabajar en el amor propio, en el autoconocimiento y como decíamos, yo creo que en todas las heridas, en ese autoconocimiento que nos lleva a la autocomprensión. También algunas de las características de las personas que han sufrido la herida de la humillación es tener dificultades con disfrutar. Es como tener miedo frente a emociones agradables. La baja autoestima también. En esta parte de la baja autoestima es como no sentirnos merecedores de cosas buenas o que tenemos un valor distinto, inferior a los demás. Y también puede aparecer una tendencia narcisista como para compensar esa baja autoestima. Y bueno, otra característica también de esta herida de la humillación es tener dificultades con el autocuidado. Es como no sentirnos merecedores del autocuidado, lo que puede evidenciar en una persona esa falta de atención a su propio cuerpo y a sus necesidades emocionales. La cuarta herida es la herida de la traición y esta se da cuando alguien en la vida de un niño, de una niña, sobre todo ese alguien con quien se tiene una dependencia especial, rompe la confianza o interfiere con nuestro bienestar. Puede ser inclusive cuando ese niño se siente defraudado, traicionado, vaya, porque no le han cumplido una promesa y que esta situación es repetitiva. Se producen en el niño sentimientos de aislamiento y de desconfianza, puede haber inclusive hasta rencor hacia sus padres o cuidadores. Y este tipo de personas ya en la adultez pueden generar en su conducta, en sus actitudes, una percepción negativa constante hacia los demás. ¿Sí? Son personas que comúnmente se precipitan hacia los demás pensando que tienen malas intenciones. ¿Sí? Puede ser una persona con una percepción muy negativa, pesimista del mundo mismo, y también pueden ser personas que les gusta tener mucho el control, deseo de influir en la vida de los demás,
y en las decisiones y en las conductas de los demás. Inclusive puede ser personas que constantemente sienten envidia hacia los demás. Es como si ese niño que está ahí asomándose y es de manera inconsciente muchas veces, no se siente merecedor y le da envidia que otras personas sí, por ejemplo. La quinta herida se refiere a la herida emocional de la injusticia. Y esto es cuando se experimenta que el afecto que se recibió en la infancia, o el niño así lo percibe, la niña así lo percibe en su infancia, que el afecto lo obtiene a partir de los logros. Sí, es cuando también los padres, los cuidadores son muy rígidos, son muy fríos, con una educación autoritaria, poco respetuosa hacia el niño y con una exigencia constante. Y esa exigencia genera sentimientos de que se es ineficaz, que se es inútil y se genera entonces esta sensación de injusticia. Y se desarrollan ciertos patrones como es un miedo grande a perder el control. Por lo mismo, son personas que quieren estar todo el tiempo en control de la situación. Se tiene mucho miedo a que las cosas no salgan bien y a que se generen problemas. Pueden ser personas también muy duras, con mucha dureza, exigirse demasiado al cuerpo, a todo lo que se haga y no evidencian que se sienten mal o que están cansados. Es como no permitirse tener dificultades emocionales. Es como casi obligatorio, siempre está bien, todo está perfecto. Es como mostrarle a los demás que él siempre o ella siempre está en control y que todo va bien. Y esta herida de injusticia, aunque bueno, entre paréntesis, las heridas normalmente se gestan en la infancia, porque el niño no tiene esa capacidad que a lo mejor ya de adultos, digo que las heridas pueden seguirse formando ya de adultos también, pero el adulto tiene la manera, su razón, su voluntad se ha ejercitado más y hay una forma de trabajarlas más conscientemente. Inclusive en el adulto, las dificultades, las cuestiones que nos generan ciertos sentimientos desagradables pueden ser como el punto de partida o el trampolín para crecer. Y así lo racionalizamos, lo entendemos y lo trabajamos, pero en un niño no, el niño no tiene esa capacidad. Y cerrando el paréntesis, esta última herida que mencionaba de la injusticia, donde pareciera que somos valorados y aceptados en medida de que hagamos las cosas bien, me lleva a pensar en esto con lo que arrancamos el programa y que es a través de toda esta interconexión donde mostramos en redes, por ejemplo, siempre lo mejor, los logros, los éxitos. Por eso entonces pareciera también que el no mostrar lo adecuado, pues nos estamos también hiriendo nosotros mismos, porque es como no aceptar que somos humanos y que no estar bien también está bien. Y hay que aceptar también nuestras propias fragilidades, inclusive para superar las heridas de la infancia, de la adultez también se vale, sí se puede. Esa es la buena noticia. Sanar las heridas emocionales es posible. No es una tarea súper fácil, pero ¿por qué no es súper fácil? Porque venimos quizá arrastrando con patrones de conducta ya muy hechos, de muchos años, y eso es a veces lo que se nos dificulta, empezar a hacer las cosas de manera distinta. Y aquí en Avanzando Podcast hemos hablado mucho, por ejemplo, de la gran capacidad que tiene nuestro cerebro, de esta neuroplasticidad cerebral que puede ser autodirigida y por eso sanar las heridas sí se puede. Buscar acompañamiento es muy válido. Tener paciencia con nosotros mismos es muy necesario. Estar en constante autoobservación. Y todo proceso de sanación es intrínseco. Y cuando estamos en autoobservación, el otro, las personas con las que nos relacionamos nos pueden ayudar muchísimo, porque van a ser esos reguladores, por así decirlo. Van a ser esos como recordatorios de que a lo mejor quizá algo en mí no anda muy bien.
¿Por qué digo esto? Porque si este proceso de sanación es intrínseco y cuando yo observo en alguien más una conducta que no me agrada y quizá lo más fácil es señalarla, criticarla, juzgarla, pero ojo, ese otro nos puede no estar mostrando ventanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que creemos que esa persona tiene una ventana por la cual me da derecho a observarla, criticarla y darme cuenta de lo que está mal. No, normalmente esa persona lo que me muestra son espejos, espejos para darme cuenta de lo que quizá a mí me está doliendo. Quizá yo veo en otra persona que es una persona dura, que no me hace sentir cómoda cuando, cómo dice las cosas, porque no es empática, porque me hace sentir no aceptado, no aceptada, juzgado, juzgado. Ok, entiendo que muchas personas, sus propias heridas los hacen actuar de esa manera, pero ojo, a mí, ¿en qué me está afectando? Yo realmente me siento aceptada, aceptado, yo realmente me siento eh, amada, amado. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, no en que la otra persona tiene o no tenga heridas, sino lo que me está mostrando en mi interior la otra persona. Siempre es muy sano tomar una distancia y observar los hechos, separándolos de la otra persona para desmenuzarlos de lo que representa para mí, cómo estoy procesando esa situación que el otro me hizo sentir. Y no es que el otro me haya hecho sentir, más bien es que quizá el otro me está haciendo recordar algo que hace mucho tiempo experimenté y que he decidido guardarlo o que he aprendido a manejarlo. Porque esa es otra situación con las heridas. Hemos aprendido a manejar máscaras y eso está bien. No seamos nuestros peores jueces de decir, es que siempre he sido así y estoy mal, debo de ser así o asá. No, las máscaras nos han ayudado a salir adelante de situaciones dolorosas, pero lo más importante es cuando las vamos identificando, las vamos cada vez haciendo más a un lado esas máscaras para tener la libertad de ser, de expresarnos, de vivir más auténticamente con lo que soy. La autoaceptación es vital para obtener ese autorrespeto y teniendo ese autorrespeto puedo tener esa autoestima, ese autoconcepto que me va a ayudar a autocomprenderme mejor. Por eso es que aquí es tan útil y nos da mucha enseñanza la técnica kintsugi que mencionábamos al principio, esta técnica centenaria japonesa que consiste en reparar piezas de cerámica rotas y que en lugar de disimular esas rajaduras, esas líneas de rotura, son reparadas con una resina hecha a base de oro líquido o de plata líquida, de oro en polvo o de plata líquida. ¿Y qué es lo que hace con esa pieza? Que esa pieza se vuelve más vistosa, que esa pieza se vuelve más original, que esa pieza se reconstruye uniendo sus partes rotas, pero se puede convertir en una pieza más fuerte. Por eso la técnica kintsugi ha dejado de ser una técnica de alfarería y se ha convertido en una filosofía de vida. O deberíamos quizá nosotros obtenerla como una filosofía de vida, ¿sí? Como esta imagen gráfica para revalidar nuestras heridas emocionales de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, porque nos enseña sobre resiliencia, nos enseña que es vital aprender que sí, hemos sido heridos consciente o inconscientemente, que se nos han hecho algunas lesiones emocionales, psicológicas, a lo mejor con toda la intención se nos hizo un daño o a lo mejor por inconsciencia misma. Y es importante entonces aprender a ponerle oro a nuestras grietas.
De eso se trata la vida, porque todo aquello que rechazamos, todo aquello que queremos ocultar, va a persistir y se va a manifestar de una manera u otra, haciéndonos más grande la herida. Por lo mismo es importante reconocer nuestra fragilidad, nuestras fracturas, ponerle oro. Y ahí es donde entra esa autocomprensión, autocompasión y buscar ayuda. Se vale buscar ayuda. También qué importante es lo que nos decimos a nosotros mismos. Las palabras van a generar un impacto muy positivo en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras conductas. Aquí se trata de ser nosotros mismos, ya haciéndolo conciencia y a la edad que tengamos, ser esos padres, esas madres, esos cuidadores que quisimos tener y decirnos lo que nos hubiera encantado que nos hubieran dicho y apapacharnos, amarnos, autocuidarnos, respetarnos como hubiéramos querido, a lo mejor que en su momento se nos hubiera cuidado. Y aquí es importante ir al rescate de ese niño, de esa niña interior. Te invito a que saques una fotografía, la que más te guste, la que más significado tenga para ti de niño, de niña o de adolescente, alguna fotografía que te acompañe. Y en esta potencia maravillosa que se nos ha dado como seres humanos, que es la imaginación, el principio, ahí está en la imaginación, el principio para crear. Imagines. Si gustas, en un momento especial, a solas, en una música, compón una música tranquila, respira inhalando, haciendo tuyo el oxígeno que te va a nutrir y exhalando, sacando todo aquello que no es tuyo, que te da miedo, inhalando también una luz hermosa. La respiración es caricia de Dios que nos va a ayudar a sanar también. Y en esa respiración, en esa paz, puedes imaginar que estás ahí frente a ti misma a esa edad de esa fotografía y acércate a esa niña, acércate a ese niño, dale un beso, acaricia su cabello, reconoce sus ojos, sus manos, toca cada parte de ese cuerpecito asustado, quizá temeroso, temerosa. Y de verdad estoy segura que ese niño, esa niña ahora está orgulloso de ti por todo lo que has enfrentado, por todo lo que has hecho, porque de todo has sabido salir adelante. Abrázate, sana desde ti mismo. Por lo mismo también te invito a que dejemos de echar culpas. No se trata de culpar a nuestros padres, a nuestros cuidadores o a quienes nos hayan lastimado, parientes, amistades, qué sé yo. Ellos hicieron lo mejor que tenían a su alcance. Las personas actúan conforme a sus propias heridas. Si se tratara de culpar a los padres, pues tendríamos que traer al banquito de los acusados a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, porque era lo que ellos sabían y podían hacer. Hay una frase que me encanta que dice que hay una grieta en todo y es así solamente como puede entrar la luz. Es del poeta Leonardo Cohen y me encanta porque es lo mismo. Mostrar nuestras grietas es aprender, ser más fuertes y mostrarnos como piezas más únicas. Así como esa técnica que se ha hecho toda una filosofía de vida, que es el kintsugi, mostremos nuestras grietas con orgullo, permitamos que ahí en esas grietas entre la luz y aprendamos a sanar con ese oro y plata líquida para hacernos seres humanos más brillantes. Hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta aquí. Te invito a que lo compartas porque todo lo que compartimos se multiplica. Y también te invito a que nos sigas, que te suscribas en YouTube, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. También nos puedes seguir en Facebook, en Instagram, recomendarlo a tus amigos y también nos puedes escuchar en Spotify si es de tu preferencia. Te mando un gran abrazo de luz y nos escuchamos en la próxima.